Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles. Mi nombre es Freely Guzmán y les voy a hablar un poco sobre la distribución de la renta y el papel del Estado sobre la distribución de la renta. La distribución de la renta es la forma en que se reparten los ingresos y rentas generados por los distintos factores de producción de la economía. La distribución de la renta en el Estado se refiere a la distribución del ingreso nacional entre los distintos factores productivos, como el trabajo, la tierra y el capital. Esta distribución no necesariamente puede ser igualitaria. Acá tenemos una representación gráfica. Esta puede derivar de la creación de distintas clases sociales, de acuerdo a su nivel de ingreso. La distribución de la renta también puede aplicarse en diversas regiones o incluso en el mundo. En general, se observan diferencias relevantes entre los países del norte, que son los más ricos, y los países del sur, que son los más pobres, aunque por supuesto existen excepciones. ¿Cómo se distribuye la renta de los factores? De acuerdo a la teoría económica, la renta e ingresos que recibe cada factor de la producción dependerá del valor que es capaz de generar. Esto a su vez está determinado por su productividad y el precio de los bienes o servicios que produce. El precio a su vez depende de su escasez y la demanda. La cantidad de ingresos y rentas que recibirá un agente dependerá de la propiedad que tenga sobre los factores productivos. En general, los sistemas económicos tipo capitalista, las rentas del capital tienden a superar los ingresos por trabajo, los salarios. Si la propiedad del capital se encuentra concentrada en unas pocas manos, se observará una distribución de la renta desigual a favor de los propietarios del capital. La desigualdad de la distribución de la renta a nivel mundial se estimula que la diferencia entre estas es grande. Las personas que más ganan y las que menos es muy acentuada su diferencia. En el 2018, el 20% de la población posee el 86% de los recursos. Las políticas públicas para mejorar la distribución de la renta. Pues una distribución desigual de la renta puede derivar que en muchas personas no pueden desarrollar su potencial. Se genera una sensación de injusticia y se limita el desarrollo económico y social. Para enfrentar o al menos mitigar estos problemas, los gobiernos modernos aplican medidas para mejorar la distribución de esta. Por ejemplo, aplicando impuestos a los más ricos con el fin de financiar transferencias y ayudas a los más favorecidos. La distribución de la renta es la manera en que se recogen los recursos y los materiales fruto de esta actividad económica. En los distintos estratos socioeconómicos y económicos. En general, es independiente que se obtengan las rentas. Su reparto no es necesariamente igual, pues existe una desigualdad del ingreso. Existen varios indicadores para reflejar el grado de desigualdad en la distribución de la renta. Yo les voy a explicar solo dos que son los más utilizados. Para calcular la desigualdad económica a través de la distribución de la renta o la distribución del ingreso, se usa 1. El análisis. Esta distribución puede ser analizada con diferentes enfoques. Uno puede ser el geográfico espacial, que mide las diferencias de renta entre los habitantes de diversas regiones, etc. La distribución funcional mide la diferencia entre los estamentos productivos, la industria, la agricultura, los servicios, el trabajo y el capital. En la curva de Lorenz, que es la que tenemos aquí, el área mide coeficientes de Gini, la medida. La herramienta usada para medir la distribución del ingreso de la curva de Lorenz, y en ella se colocan en el eje de las abscisas la cantidad de la población ordenada por la renta y las ordenadas en la otra renta. La distribución de una línea recta que indica la igualdad de reparto. Por ende, cuando mayor sea el semicírculo que separa la curva de la recta, acá, mayor será el igual. El área de concentración y se mide con el coeficiente de Gini, que oscila entre 0 y 1. 0 indica la máxima distribución y 1 la máxima concentración. Aquí tenemos reflejada la curva de Lorenz, que es esta que tenemos acá. Esta línea marca el 100% de los acumulados de los ingresos, que es lo que acabamos de decir, y los acumulados de la población, que es el 100%. Aquí tenemos un grado de 45, y con esta que es la línea de aquí distribución. El impacto social.
En el sistema neoliberal existe una pugna ideológica respecto a que si el mercado puede solicitarse solo o distribuir de una manera equilibrada la riqueza de un país o si deben intervenir agentes externos a él, es decir, si el Estado debe dictar sus normas. Detrás de esta discusión, esta desigualdad social que en ciertos países es tema sensible en la relación entre las élites y el resto de la población, el neoliberalismo radical postula en que el Estado debe detenerse totalmente de la actividad empresarial y servir solo como un garante de estabilidad. El socialismo renovado y sectores de centro forman parte de un neoliberalismo más templado que promueve un Estado más preocupado de temas sociales, pero sin abandonnar la ideología del liberalismo contemporáneo. Existe un consenso a pesar del fuerte temor de las discusiones al respecto que en la educación es un factor de relevancia extraordinario para promover la movilidad social y con esto superar gradualmente la desigualdad. En cuanto a los aspectos importantes de la distribución de la renta nacional, hay tres enfoques de estudio sobre la distribución de la renta. La distribución funcional. La asignación de rentas a los factores, que son el trabajo y capital, ya lo hemos dicho, intervienen en los procesos de producción. En muchos países occidentales, en las últimas 3 décadas, el peso de la renta del capital ha sido aumentado respecto a las rentas del trabajo. Y existe un cierto debate sobre las razones de estos cambios en la distribución funcional. Tenemos a la distribución personal, el reparto de la renta entre los individuos y las familias sin tener en cuenta el origen de los ingresos. La distribución espacial. Esta distribución en el territorio de un país de la renta y así como el estudio de la existencia o no de la convergencia en renta de las diferentes regiones de un mismo país. Entre los países del mundo existe una correlación clara entre la desigualdad de la renta, el nivel de los impuestos y el tipo de política fiscal de los gobiernos. En los países más desiguales tienden a existir pocos impuestos y estos frecuentemente son poco progresivos. Tradicionalmente, las tesis socialdemócratas y socialistas sostienen que un sistema capitalista liberal puro, el reparto desnivelado, tendría base en la prelevancia del lucro sobre los medios de producción privados, por lo que surge una situación de antagonismo y conflictividad social. Por otra parte, según las tesis tradicionales del neoliberalismo, el Estado debe dejar de invertir en todos o algunos asuntos económicos de sus ciudadanos y eliminar políticas de gasto público para que la desregulación y la flexibilidad del mercado permita el progreso libre de los ciudadanos. Sin embargo, otras escuelas económicas insisten que la frecuencia con la que se presentan fallos del mercado hace muy conveniente un papel activo del Estado en la vigilancia e incluso en el desarrollo de ciertos sectores estratégicos. Los liberales defienden precisamente la regulación adecuada de los mercados, a la que se oponen en el intervencionismo estatal, pues provoca distorsiones en los mercados que acaban provocando paro e inflación. En la mayoría de los países existen impuestos progresivos sobre el nivel de ingreso de los agentes económicos individuales para el medio, que son el medio más común usado por los gobiernos para reducir la desigualdad en la distribución de la renta. Muchísimas gracias, esta fue toda mi exposición.